Em, pues tenemos el gusto de tener entre nosotros en este ámbito marista a la maestra Carla Urriola González de la Oficina de Género y Comunidad Segura del ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Bienvenida a este espacio. Tenemos a Marcela Ormazábal Cruz, secretaria ejecutiva de misión de Maristas Chile. Tenemos también a la doctora Cecilia Paz Contreras Ramírez, de la Coordinación para Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y bien, pues la dinámica va a estar de la siguiente manera. Cada una contará con unos 15 minutos para su presentación. Un servidor, unos 3 minutos antes, simplemente dirá, faltan 3 minutos y ya me callo para ubicar un poquito el cierre de su intervención. Tendríamos las 3 intervenciones seguidas y después tendríamos un momento para preguntas y respuestas. Les invito a todas y todos los participantes a que vayan anotando sus preguntas y las hagan llegar a un servidor en el chat. A través del chat, ustedes tendrán la oportunidad, una vez que pase la tercera ponencia, durante la tercera ponente, ustedes podrán en el chat, localizan a un servidor, estoy como hermano Hugo Emerson, y entonces anotan sus preguntas para que un servidor pueda hacérsela a nuestras invitadas. Y pues, sin más preámbulo, damos inicio. Maestra Carla, si gusta usted iniciar, y pues bienvenidas y bienvenidos todos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Les comento, yo estoy en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ¿no? En la oficina de género. No te preocupes, hermano. Perdón, vi teso, discúlpeme, perdón. No, para Monterrey. nada. Para nada, pero es interesante y creo que pongo en contexto porque al TEC de Monterrey regularmente en los temas es como muy reconocido en algunos temas de ingeniería, ¿no? En algunos temas como más alejados de estos temas, voy a decir, de humanidades y de relaciones interpersonales, que se lleva un camino. Y bueno, rápidamente lo que yo les quisiera como decir es por qué nos hemos preocupado por estos temas, digo, además de por un tema de saber lo que está pasando a nivel nacional e internacional, tenemos bien en claro que faltan más de 100 años, ¿no? Según el último reporte, más de 100 años para llegar a los temas de la igualdad de manera global, ¿no? No se diga, a pesar de que ya hay temas pues de medidas políticas, ¿no? Para que esta brecha se reduzca, pues ninguna de las personas que estamos aquí quizás veamos, ¿no? Veamos la igualdad en términos, voy a decir, globales y medibles, no se diga en temas de cómo lo vivimos, ¿no? Y pues hoy por hoy se dice que por el tema de la pandemia, sumémosle 15 años más, ¿no? En nuestro país a estas condiciones. Entonces, es importante decirlo y señalarlo porque casi siempre cuando hablamos de estos temas, una de las cosas es que hay muchas resistencias como a esta idea de decir, pues, quién se queja y cómo se queja y por qué se queja, ¿no? Porque hay esa resistencia a los temas y como esta idea de va a haber un caos, ¿no? Va a haber un caos en el momento en el que los temas se den. Caos en lo que tenemos pensado de los modelos en relación a la familia, caos en relación a cómo las personas van a pedir, cuáles son las buenas maneras y las malas maneras de pedir una situación de desigualdad social. Entonces hay como, les diría, como mucha resistencia. Hoy por hoy nadie se atreve a decir de no quiero que vivamos en igualdad de condiciones, sin embargo, cuando se señalan, ¿no? Y es evidente las desigualdades y las violencias, pues entonces ahí ya hay un tema de decir sí, pero, y les decía como estas resistencias. Bueno, desde un poco compartirles, ¿no? Hace unos años cambiamos nuestros valores en el sentido de que pusimos uno de los valores como de orden de importancia y poner conductas esperadas en relación a esos valores. Y tenemos el valor de la empatía e inclusión, donde dice ponemos siempre en primer lugar a las personas, y ahí viene un tema del reconocimiento del reconocimiento y el respeto de la dignidad humana, ¿no? Una oficina por ahí del 2017
con la intención de decir, tenemos, digo, la dignidad humana de todas las personas se debe reconocer, pero hay cosas que no estábamos haciendo y que es necesario señalar que tendríamos que estar haciéndolo y cómo, ¿no? Se crea en el 2017, les digo, el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, que tiene oficinas. Dentro de esas oficinas está la Oficina de Género y Comunidad Segura y está la Oficina de Diversidad e Inclusión, y tenemos 2 áreas transversales para trabajar toda la parte formativa, voy a decir transversal, es decir, que en los planes educativos haya estos temas y que también atraigamos, ¿no? Hagamos atracción del mejor talento tanto en estudiantes como en el profesorado. Poniendo los temas que teníamos, voy a decir, en este momento, fuera de atención, decíamos que lo hacíamos, pero no estábamos con una claridad en cómo y hacia dónde va, ¿no? Y esos temas eran la igualdad, la diversidad y la inclusión desde este paraguas de la dignidad humana, ¿no? Entonces, todas las estrategias que hacemos van para toda la comunidad, ¿no? Son para estudiantes, profesores y colaboradores. Esta universidad, como bien saben, está a lo largo de la República. Pues, aunque decimos somos un solo TEC, pues hay diferentes contextos, y quienes sabemos en estos temas, los contextos son muy importantes para la apertura del abordaje de algunas temáticas. No es lo mismo el centro del país, el sur, ¿no? El norte, y eso nos hace, voy a decir, identificar como que necesitamos hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayudó? Pues muy rápidamente les diría que reconocemos que muchas profesoras y profesores venían trabajando en el tema de género, el tema de las violencias, y una de las cosas que hicimos inicialmente pues fue hacer la firma de los compromisos He for She, no porque no se validaran todas las acciones que se venían, pero no había un compromiso desde la institución para, ¿no? Para tener metas y acciones alcanzables. Ese fue lo primero, y que les tengo que decir que ayudó para que en las agendas, ¿no? De las autoridades, pues los temas sí cobraran importancia, aunque les digo que ya venían muchas profesoras, profesores, años trabajando los temas, pero era importante. Entonces hicimos 9 compromisos, y dentro de uno de los compromisos estaba generar estrategias y acciones dirigidas para trabajar la violencia sexual, ¿no? Otra de las cosas que hicimos fue que nos metimos siendo la única universidad en México participando en un proyecto de grupo corte, donde trabajamos específicamente el tema de la violencia sexual, ¿no? Consistió en un diagnóstico, posteriormente en un diseño de estrategias. Hay que recordar que somos muy diferentes a las universidades americanas, pero tienen muchos años trabajando en temas de cosas que tienen buenas prácticas y cosas que ya se identificaron que no tienen buenas prácticas, ¿no? O sea, como identificado que aunque es algo mandatorio, no siempre les funciona. Entonces tuvimos una universidad de Canadá y nosotros, recientemente se acaba de terminar este proyecto en donde estuvimos piloteando a 2 campus, que fue de verdad como un ejercicio muy interesante, porque estuvimos con universidades que han pasado, ejemplo, la universidad en donde estuvo este médico que violentaba sexualmente a las estudiantes de gimnasia, de la gimnasia americana, pero también de la universidad. Y bueno, es ver y compartir que a pesar de que ya había toda una infraestructura, el gran problema son los silencios institucionales cuando están las temáticas de violencia sexual, ¿no? Entonces, fue muy interesante identificar las buenas prácticas y compartirnos en algunas experiencias que tuvimos. Otra de las cosas que, bueno, es que el año pasado también en pandemia nos certificamos como el mejor lugar para trabajar en temas de diversidad sexual. Y pues uno de lo que decidimos es durante 2 años solamente participamos, porque teníamos que garantizar que pudiéramos de verdad no nada más decir que teníamos políticas, sino que estábamos haciendo políticas para la no discriminación y para la escucha de la diversidad de las opiniones, ¿no? Esto es únicamente en el tema de trabajadores, ¿no? Certifican a nivel de trabajadores.
Y bueno, otras redes que han sido importantes ha tenido que ver con alianzas en relación a ser parte de la red, pero participar activamente en la red de instituciones de educación superior, igualmente en la red universitaria de géneros y de diversidad. Déjenme me doy el tiempo para... Una de las partes como muy importantes para nosotros ha sido visibilizar al interior. Siempre nos decían cómo están las situaciones de igualdad en temas de mujeres en puestos de liderazgo. Fue un tema de empezar a ver, oigan, tenemos que hacer y entender los números y entender no nada más los números, sino la dinámica que ocurre en los números. Por ejemplo, teníamos muchas mujeres directoras de carrera, pero no subían a los puestos de mayor tomadoras de decisiones. Fue entender por qué, para qué. Ahorita les digo, a raíz de todo esto, esto es un comité que tenemos hoy activo, que se llama el Comité Impulsa. Igualmente tenemos otros comités, todo esto que les estoy poniendo aquí es de acceso para ustedes. Si ustedes se meten al Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana y ponen ITESOM, pueden bajar esta información que les estoy presentando hoy aquí, ¿no? El Comité Impulsa es de mujeres en puestos de liderazgo, entendiendo por qué y para qué y cómo llegan las mujeres o por qué no llegan las mujeres a los puestos de liderazgo y hacer políticas y cambien políticas. Hay hoy en día un comité de mujeres en ingeniería, uno de inclusión educativa. En diciembre del año pasado empezó el Comité de Personas con Discapacidad y el de LGBT. Y está por iniciarse en este semestre el de bienestar, que tiene que ver con temas intergeneracionales, ¿no? Como para escuchar a la comunidad, tienen que participar gente de la comunidad para que nos pueda decir sus necesidades para poder traducirlas en estrategias, ¿no? Y bueno, una parte muy importante ha sido la recopilación de la academia, o sea, generar directorios, porque había gente haciendo cosas muy buenas hacia afuera, pero no la teníamos también sumada porque decían, bueno, es que el TEC no trabaja estos temas, ¿no? No está dirigido a. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Recientemente acabamos de publicar nuestro plan de igualdad, ¿no? ¿Cómo nos vemos al 2025? Desde este año hasta y si se fijan, hay 4 ejes, cada eje tiene 9 acciones en donde todas las áreas, toda la institución tiene que llegar a esa meta. Una es políticas y guías a favor de la igualdad, ese es un eje. El otro es liderazgo y desarrollo de las mujeres, que lo trae mucho el Comité Impulsa. La otra tiene que ver con la academia, ¿no? La formación e investigación con perspectiva de género. Y una realidad, ¿no? Esta erradicación de la violencia de género y la discriminación. Desde, pues si se ven como en esta parte más amplia, desde que tenemos que transformar a la institución, que se tiene que comunicar lo que estemos haciendo, que tiene que ver con redes y alianzas y participar y contribuir a la sociedad. Y eso viene mucho de los cursos. Otra parte que les diría es que, bueno, tenemos capacitaciones hoy obligatorias para todas las personas que llegan a trabajar. Estos son los 6 cursos mandatorios que se tienen, más en los diciembres y en los veranos, cursos a profundidad con gente de ONGs en estos temas que son de manera transversal, pero estos cursos, digamos, son así como todo persona que entra en la institución tiene que hablar de los sesgos inconscientes, tiene que entender lo que es diversidad e inclusión y lo que es la prevención de violencia. Hemos hecho muchos foros de diálogos abiertos con la comunidad, es una metodología justamente donde se han certificado gente en la institución para que hablemos de los temas duros, pero que nos sentemos a hablar y que propongamos acciones. Y estos diálogos, pues bueno, la idea es sentar al director, a la persona de limpieza, al estudiante, a la estudiante que tienen opiniones encontradas y poder ver cómo sí podemos convivir en esta comunidad. Hicimos modificaciones a nuestro código de ética, entendiendo como la dinámica que hay, voy a decir, una dinámica en donde hay relaciones de poder entre los niveles de jerarquía y era importante señalarlos, entonces no me voy a detener a leerlos, pero son pues algunos cambios como de tenemos que tener cuidado con nuestro lenguaje, evitando decir comentarios clasistas, homofóbicos, misóginos, ¿no? Siendo conscientes de nuestro rol. Y eso lo firmamos todo. Tenemos un protocolo de violencia de género. Perdóname.
3 minutos. Sí. Tenemos un protocolo de violencia de género que está vivo, que está activo, y tenemos también un informe de transparencia. Aquí tenemos un video explicativo muy sencillo de los 7 pasos del protocolo, que también ahí se los dejo para su acceso. Y tenemos un informe de transparencia que también está para la consulta, en donde, pues bueno, es lo que se atiende desde las oficinas. Las oficinas, como les digo que estamos en diferentes partes de la República, pues las oficinas desarrollan todo lo que tiene que ver con temas de prevención de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, ahora en el mes de noviembre, todos los jueves estamos haciendo acciones como para sensibilizar a la comunidad cuando arrancamos también esta parte de la sensibilización. Esto les diría, pues es un ejemplo. Ustedes pueden entrar a nuestra página y ahí viene los currículum de nosotros, cómo contactarnos, porque se hizo una selección de personal con perspectiva de género, ¿no? Y que pueda, ¿no? Y que tenga y que aporte a la institución. Y además también ver las resistencias institucionales que hay con los temas para decir, bueno, cómo estamos en diferentes partes de la República. Y pues bueno, para ir cerrando nada más, somos súper conscientes de que estos temas nos implican tiempo, pero necesitamos estar y ser parte, por lo que les decía al inicio, cuántos años nos faltan, ¿no? Que necesitamos, y hemos estado dando cursos a directivos y a profesores, pero es importante que eso se vea permeado en todas las áreas, no solamente de arriba hacia abajo, sino se viva en la comunidad segura. Entender que hay diferencia entre colectivos, grupos y el cuerpo académico, y cómo está el contexto social para entender por qué hay tendederos en la institución, ¿no? Y poder explicar y poder analizar y entender la dinámica, ¿no? Y una parte que yo les diría que también siempre es bien importante, siempre nos dicen, bueno, es que ya creamos un espacio, ¿por qué sigue habiendo casos? Yo les diría, porque la violencia de género y la violencia sexual, ¿no? Lamentablemente es parte de nuestra realidad y no exime a las universidades, pero el generar espacios, el acompañar a las personas, que las personas se sientan seguras, con que una persona no se sienta segura en la institución, es importante generar y desarrollar acciones para ello. Y bueno, también hemos identificado que es muy importante saber los momentos claves del semestre y del año académico para hacer intervenciones, para acercar, ¿no? Y bueno, finalmente les dejo por ahí mis datos. El primer dato, con todo gusto, es para contactarme directamente, y los otros tienen que ver con las áreas operativas. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, maestra Carla. Pues bueno, hemos escuchado este proceso que ha llevado el TEC de Monterrey, incluso interesante, ¿no? La pregunta de por qué, si tenemos todas estas herramientas, siguen sucediendo las situaciones. En el caso de las escuelas o toda la institución educativa, las personas cambian, ¿no? Entonces, de pronto es interesante cómo el TEC de Monterrey nos da una gran cátedra de procesos justamente a su estilo, con metas, algo medible, contable, pesable, de una cuestión humana, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por su participación. Marcela Ormazábal, si gustas, por favor, continuar tú. Bienvenida. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, así es. Voy a compartir. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy la secretaria ejecutiva de Misión en Chile, pero también soy la delegada de protección del Comité de Protección de los Hermanos Maristas en ese país. Yo les quiero hablar, a diferencia de lo que escuchábamos recién del TEC, que se refiere a jóvenes, ¿no es cierto?, ya adultos, ¿no es cierto?, universitarios, que están en un instituto o en una universidad, lo que ocurre con los niños, niñas y adolescentes y cómo hemos avanzado nosotros. Lo primero que les quiero contar es que el año 2017 nosotros nos despertamos todos con estas noticias que llenaron y coparon todo nuestro país y el extranjero,
hermanos maristas acusados de abusos sexuales contra menores y hermanos que habían sido nuestros formadores y en los que nosotros habíamos confiado, con los que habíamos compartido durante mucho tiempo. Por lo tanto, esta grave crisis que se provoca en la congregación y en la iglesia en Chile también, era el minuto en que el caso de Fernando Karadima también explotaba en nuestro país, nos golpea muy, muy fuertemente. Entonces, nos preguntamos y nos dimos cuenta de que en nuestros colegios los niños habían sido dañados. Algo había ocurrido y nosotros los educadores, los profesores, no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sí. ¿Qué fue lo que nos vimos o qué fue lo que descuidamos? Esa fue la pregunta que nos hicimos en ese momento. ¿Cómo estábamos trabajando con nuestros niños que realmente no nos dábamos cuenta que a lo mejor eran maltratados, eran abusados psicológicamente, sexualmente y no lo estábamos viendo? Este golpe nos llevó a generar en ese minuto, en el año 2017, 3 grandes acciones. La primera fue la creación del Comité de Protección, que hasta ese minuto ya lo teníamos, pero que tenía otro sentido, era como muy oculto, no era conocido por todo el mundo, había un hermano a cargo de esto y un grupo de personas que lo asesoraban, pero nadie se enteraba de nada. Generamos lo que se llamó la mesa del nunca más y que se los voy a explicar aquí también de qué se trata esa mesa y solicitamos en ese minuto un análisis situacional sobre el abordaje de las situaciones de maltrato en los colegios maristas de Chile a una institución externa a nosotros y que nos hizo un informe colegio por colegio de estos colegios prestigiosos en Chile y además de la congregación en general. Cómo era el tema del maltrato, entendiendo el abuso sexual también como una forma de maltrato. ¿Qué es lo que nos estaba pasando en nuestros colegios? El Comité de Protección generó una nueva estructura, ahí es donde yo aparezco como la delegada de protección, y me acompaña una abogada que es la que nos ayuda con los temas legales, una psicóloga, doctora y experta en temas de vulneración de niños y niñas, un educador marista, un hermano marista y un miembro de nuestros equipos sectoriales. Eso somos el Comité de Protección y nuestra primera tarea fue redactar una nueva política de protección, una política de protección que respondiera a lo que nos estaba ocurriendo en ese minuto. Y además una tarea muy importante que hemos tenido en este tiempo es la atención a las víctimas de abuso del pasado, porque son personas que denunciaron el año 2017 y que hoy día tienen 60 años, 70 años, 54 años y que no son responsables los colegios ni las personas que están hoy día ahí a su cargo. Por lo tanto, hay todo un tema de entrega de terapias, psicólogos, psiquiatras, que se entrega a sus familias en espera de que algún día, alguna vez, en algún momento, desde la iglesia o desde la justicia chilena haya alguna reparación, que eso está muy, muy detenido en este minuto. ¿Qué es lo que tiene nuestra política de protección? Y a mí me parece importante decir esto, que hace efectivo el derecho de todo niño o niña a ser protegido ante el maltrato infantil y cualquier otra situación de violencia y victimización de las que pueden ser objeto dentro de nuestra comunidad marista. Por lo tanto, abordamos lo que es delictivo y que tiene cárcel o que tiene denuncia, qué sé yo, a tribunales de familia o fiscalía, o lo que no es constitutivo de delito, que se refiere también a conductas impropias, que muchas veces los funcionarios, los educadores, todas las personas que estamos en los colegios podríamos cometer y que a veces no son necesarias para ser denunciadas, pero sí para pensar si esa persona tiene que trabajar con nosotros o no. Por lo tanto, incluye el maltrato o abuso físico, el maltrato o abuso psicológico, la negligencia y abandono también, que puede ocurrir de nuestra parte o de parte de las familias, el abuso sexual y otros delitos sexuales, hechos de connotación sexual no constitutivos de delito desde un adulto de la comunidad hacia un niño o niña. Y excluye todo lo que tiene que ver con la normativa de la convivencia, con el clima escolar, con eso que se da entre niños, ¿no es cierto?, en el día a día.
Los fundamentos de esta política tienen bases teológicas y carismáticas. Jesús optó por los niños, ¿verdad?, en el Evangelio. La adopción como marista de los derechos humanos, también y de la doctrina social de la Iglesia. El respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto?, de niños y niñas, que desde el origen de la congregación manifestaba nuestro fundador, Marcelino Champagnat, y las nuevas opciones y llamados que hace el Instituto Marista. Y también tiene fundamentos desde los derechos humanos, el enfoque de derechos, la Convención de los Derechos del Niño, la ética del cuidado y la construcción de una paz positiva. El Instituto Marista nos llama, ¿no es cierto?, a defender como una de las 4 dimensiones la defensa de los niños, ¿no es cierto?, junto a educación, evangelización y solidaridad, adherir a la doctrina de protección integral de la Convención de Derechos del Niño, la promoción de los derechos humanos a través de una educación crítica, integral, solidaria, inspirada en el Evangelio, y la condena a todas las formas de abuso hacia niños, niñas y adolescentes. Ahí puse un listado, no se los voy a leer, pero en el fondo lo que necesitamos, ¿no es cierto?, para responder a este llamado. Primero, reconocer a los niños como sujetos de derechos. La defensa de derechos y denuncia de toda vulneración, cambio en las estructuras, articulación con otras redes, implementación y fortalecimientos de políticas de protección infantil, por ejemplo. Cambios en la forma de relacionarnos con los niños de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño y a los derechos humanos. Por ejemplo, abandonar el tema del adultocentrismo y el enfoque tutelar, sino que trabajar mucho en lo que es la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes. Reconocerlos como sujetos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La generación de condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos también nos parece que es muy relevante y muy importante, y la responsabilidad que tenemos los adultos en garantizar esos derechos. Los niños y niñas como sujetos de derechos humanos con voz e injerencia en las decisiones que les afectan, en los derechos universales, inalienables, irrenunciables, indivisibles, etc. Y ahí están los principios y quiénes son los garantes de estos derechos. El Estado, los servicios públicos, las instituciones, ¿no es cierto?, los relacionales, donde está la familia y la comunidad, y los deberes que tienen los garantes, que es la provisión, protección, participación y prevención. Por lo tanto, desde el enfoque de derecho promovemos la participación protagónica y la paz positiva en la convivencia escolar. Me voy a saltar esto, bueno, porque va a quedar en el PPT, sobre la ética del cuidado y la protección infantil, y por lo tanto nosotros promovemos y prevenimos desde una construcción de una convivencia escolar protectora. Aquí trabajamos mucho en la formación, sobre todo en el rol que tienen las personas que trabajan en los colegios. Entonces hemos diseñado todo un perfil de personas y cómo seleccionarlas para que las personas que trabajen en nuestras instituciones sean personas que favorezcan la protección de los niños, tengan claras sus roles y funciones, siempre se estén formando, se estén cuidando también como equipos. Y regular también el personal voluntario que trabaja sobre todo en todas las actividades de evangelización, de voluntariado, de solidaridad, etc. Nosotros hemos articulado nuestra política a nivel sectorial, a nivel local, ¿no es cierto? Y también hemos cooperado con la provincia Santa María de los Andes. En nuestro sector, bueno, nosotros tenemos, bueno, en la provincia hay un delegado provincial, en el sector el delegado sectorial, y luego en el colegio está el rector, el delegado, y cada colegio tiene un responsable de la protección de niños y niñas al interior del colegio, y tiene un equipo, y este equipo implementa la política, asesora, toma decisiones, interviene y acompaña en los procesos de los niños y niñas. Por lo tanto, nuestra política tiene una acción promotora, preventiva, protectora y que construye espacios seguros y protectores. Y va más allá de las definiciones legales, como les había dicho, tiene que ver con las necesidades, derechos y contextos en los que viven los niños. Y aquí se refiere mucho, ¿no es cierto?, a las prácticas negligentes, intencionales, impropias que puede cometer alguna persona. Y ahí puso un poquitito cómo
nos comunicamos desde el Comité de Protección con el delegado local de cada colegio, que tiene un equipo que está compuesto por las personas que trabajan en el consejo directivo, en la orientación, más el psicólogo del colegio. Y estas personas son las que abordan los casos que van apareciendo y que deban ser abordados en el colegio, o tomar la decisión de que deban ser denunciados como lo obliga la ley. Hemos implementado un registro de incidentes formales para los funcionarios de los colegios, habilitado una página web con información para los visitantes, donde están nuestros protocolos, donde está el delegado de protección, cuáles son sus funciones. Hemos trabajado en la formación de las personas, y entre ellos, entre la formación que tenemos, una formación local o formación que hacemos en universidades, con universidades chilenas, también hemos tomado este curso de la Universidad Gregoriana de Roma, donde abordamos 6 unidades que tienen que ver directamente con lo que ocurre al interior de los colegios, y que es la que ya se han formado 4 generaciones de educadores. Hemos partido por los directivos y hemos ido bajando, ¿no es cierto?, hasta los profesores, y pensamos prontamente llegar a la totalidad de todos los educadores que tengan que es un curso básico, que a lo mejor a todo el mundo le puede servir, porque además es online, tiene un buen material, contratamos profesionales locales para que dicten las clases presenciales, y genera un muy buen diálogo. Esto es lo que yo les quería contar, de que hemos formado además una mesa de diálogo que se llama la Mesa del Nunca Más. Y en esa mesa, es una mesa constituida el año 2017 para ejercer la participación para el ejercicio y protección de los niños y niñas ante cualquier situación de maltrato. Y aquí están presentes todos. Hay directivos, delegados de protección, del Consejo Juvenil, que son como los centros de estudiantes de los otros países, de los equipos de animación, de los centros de padres, víctimas de abuso también hay en esta mesa, exalumnos, estoy yo, el hermano provincial, están los centros de padres, estamos todos presentes. Hay de todos los colegios personas que integran esta mesa, y vamos compartiendo en torno a temáticas, y además elaboramos algún material como este, Construyendo Comunidades Protectoras, que fue una guía para el diálogo que hicimos hace 2 años, que iba mostrando fichas, ¿sí? Que iba mostrando fichas para que los niños, desde el preescolar hasta 4º medio, fueran discutiendo con temáticas que les ocurren en el día a día y que los exponen a peligros. Esta mesa vela por la protección de los niños, el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a las instituciones, ¿no es cierto?, que tenemos de participación, de diálogo para todas las obras maristas. Nuestro desafío con esto que hemos implementado es asumir el enfoque de derechos de los niños y niñas como una tarea en la que nos hemos embarcado prioritariamente. Por lo tanto, damos respuesta a todas sus necesidades de cuidado, protección, un marco apropiado de afecto, de empatía, de comunicación, participación, y nos preocupa reasumir el enfoque de derechos de los niños y niñas como una tarea en la que estamos todos comprometidos, y que rápidamente, ¿no es cierto?, queremos hacer nuestra. Eso es lo que nos ha ido ocurriendo hasta ahora. Les doy las gracias por escucharme, y bueno, quizás en las preguntas puedan salir algunas otras cosas sobre nuestros protocolos, la política o la Mesa del Nunca Más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, sobre todo por comunicar esta situación que, bueno, dice parte de la escritura, no, Dios sabe sacar bien del mal, ¿no? Y creo que la situación tan dolorosa que ha vivido el instituto y la iglesia, pues en algún momento, en alguna plática de esta cuestión de los protocolos, el protocolo está desde la Biblia, ¿no? El que escandaliza a un niño más le valdría que le amarraran una cuerda de molino, una piedra de molino al cuello y lo avienten a un río. Claro, eso hace 2000 años. Y pues muchas gracias por compartirnos este gran avance, que además es luz para todo el instituto. Nos ha servido de ejemplo a todas las demás provincias que estamos justamente en este camino. Me parece que ustedes ya van en alguna renovación hasta de la política, ¿verdad? Por lo que recuerdo. Ya no es la primera versión, ya va una siguiente versión. Una siguiente, y además todavía no la hemos impreso, porque de año a año nos vamos dando cuenta que hay que ir modificando a medida del contexto que vamos viviendo. Entonces es una política viva, la hemos llamado así, una política viva que tiene que estar constantemente renovándose.
Muy bien, muchísimas gracias por este aporte. Y pues vamos con la doctora Cecilia de la UNAM, de pues nuestra máxima casa de estudios. Yo creo que si hablamos de ejemplo y quienes tienen como estos de pronto observatorios, y pues es una institución, es la más robusta que tenemos. Digo, tenemos los mexicanos, ¿verdad? Claro, maestra Marcela, pero bueno, en este caso, pues es una institución prácticamente de las más robustas que tenemos, ¿verdad? Pues bienvenida y pues adelante. Muchas gracias, hermano Hugo, muchas gracias por la invitación, buenos días a todas, todos y todes. También felicitar a mis ponentes que me antecedieron, mis colegas Carla y Marcela, por sus aportes, y creo que la exposición que voy a realizar yo va a sumar también a hacer un trabajo bastante integral desde lo que se está exponiendo en esta mesa. Yo, bueno, soy nacida en Chile y también estudié en una delegación de escuelas católicas, en este caso de La Salle. Entonces conozco la situación del Instituto Marista, los temas de abuso que sucedieron en el contexto de Chile, y por supuesto también no soy ajena a la realidad de mi país, que es México, en el cual ya llevo más de 12 años viviendo, y además trabajando, donde también hay situaciones que se vinculan a los temas de abuso en los contextos educativos. Entonces, bueno, voy a iniciar compartiendo pantalla. Aquí está. Ahí va. Y bueno, me voy a ceñir desde mi presentación a las preguntas detonadoras que nos enviaron un poco para ir platicando mecanismos y buenas prácticas en torno a la prevención y atención integral de la violencia sexual con perspectiva de género en ámbitos educativos. A mí, primeramente, me gustaría hacer una distinción, ya que la pregunta hablaba de violencia de género y violencia sexual, ¿no? Entonces, una breve distinción para hablar un poco de los mecanismos institucionales que tienen, que pretenden la atención, la prevención, la erradicación de la violencia, cuando hablamos de violencia por razones de género y violencia contra las mujeres, que son tipos de violencia que se encuentran en las instituciones educativas, ya sea de nivel universitario, pero también, como veíamos en el caso de estudiantes, adolescentes, niños, niñas, niñas, ¿no? Entonces, también un poco lo que comentaba la maestra Carla, decía, bueno, en el TEC a lo mejor estamos alejados de estos temas porque es más humanista, más, o lo que decía la maestra Marcela, de la situación de adolescentes. Bueno, en el caso de la UNAM, imagínense, como bien decía el hermano Hugo, es la máxima casa de estudios, no solamente, bueno, en América Latina, es de Iberoamérica, un referente, y donde han sucedido situaciones extremas de violencia, como por ejemplo feminicidio, ¿no? Y entonces donde empieza a voltearse también un poco y a generarse un movimiento de mujeres organizadas y a decir, bueno, la UNAM es un referente cultural, político, de investigación, de discusión, pero no está exento ni libre de las violencias de género y violencias contra las mujeres que suceden en los espacios educativos. Entonces, cuando hablamos de violencia por razones de género, estamos desde un concepto más amplio. Estamos hablando de aquella violencia que tiene que ver con todo aquello que tenga una identidad femenina, que se vincule con lo femenino, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, estoy hablando también de todas las personas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas, y también estoy hablando de todos estos espacios cuando se hacen, por ejemplo, este tipo de broma en las universidades de, bueno, pareces vieja, te sientes, está en tus días, etcétera. Todas estas bromas que son violencia también verbal, a lo mejor no directa, diríamos en palabra de Johan Galtung, ¿no? Para hablar de la violencia física, pero sí que son violencia verbal, son violencia emocional, y que refieren siempre a una sujeta, a un sujeto que tiene una identidad femenina. Y la violencia contra las mujeres, bueno, puntualmente, obviamente, como nos dice la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en la Observación General 35, es aquella que es en consecuencia de su razón de género y que es específica contra la mujer y que nos permite de alguna manera esta concepción más amplia de hablar de violencia por razón de género contra la mujer, de una expresión de violencia que es un problema social, que no es un problema individual, y en el caso también de nuestras instituciones educativas vemos que no es un problema de las alumnas, alumnos, alumnes, profesoras, profesores, sino que es un problema de toda la comunidad educativa, de toda la comunidad que se vincula cotidianamente,
y donde hay también ejercicio y relaciones de poder. Entonces, una primera distinción es hablar de violencia de género y violencia contra las mujeres, que por supuesto hay similitudes, porque cuando decimos violencia de género, por supuesto que hablamos de violencia contra las mujeres, y para eso las referencias son las estadísticas y los indicadores a nivel nacional e internacional, pero también estamos hablando de esa violencia que refiere a las diversidades sexogenéricas y que también refiere a todo aquello que tiene la perspectiva, la visión y que encarna un sujeto, una sujeta femenina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia sexual específicamente, ya estamos en el marco de las tipologías y los entornos. Las tipologías, bueno, son, como dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, que es nuestra ley general en México, pero que también tiene sus variantes a nivel local. Las tipologías, bueno, tiene que ver con la violencia sexual, violencia emocional, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, y los entornos tienen que ver en dónde se desarrollan estas violencias, que también me parece que es importante distinguir. Los entornos son precisamente entornos institucionales, entornos escolares, entornos comunitarios, entornos familiares. Entonces hay distintos tipos de violencia que se pueden dar en estos diferentes entornos, en estas diferentes modalidades, como nos indica el marco jurídico, ¿no? Como nos indica la legislación. Entonces, tenemos aquí dos figuras importantes de violencia sexual que se dan principalmente en los espacios de educación, en los espacios educativos de educación superior, pero también de educación básica, y que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. El acoso sexual es el comportamiento o acercamiento de índole sexual no deseado por la persona que lo recibe y que provoca efectos perjudiciales para ella, ¿no? Cuando hablamos de acoso, un poco la diferencia con el hostigamiento tiene que ver con este ejercicio y relación de poder, aunque también hay autoras que señalan que el acoso sexual, por ejemplo, yo me bajo del transporte público y un tipo me dice algo, eso se llama acoso sexual, y a lo mejor él no ejerce un poder directo sobre mí porque no tenemos una relación. Sin embargo, hay un poder en el sentido de que el sujeto masculino siempre se siente con un derecho por sobre la sujeta femenina a decirle el piropo, etcétera, en la calle, y no solo en la calle, sino que también en los espacios educativos, y es algo que nos ha costado muchísimo trabajo hacer en la UNAM, sobre todo con el profesorado que tiene más edad, de 60 años hacia arriba. Hemos hecho encuestas, hemos recogido algunos instrumentos de información para ver estos indicadores, y para ellos, por ejemplo, profesores académicos, está dentro de lo normal, se ha normalizado esta idea de decirle a la colega, ¿no?, que está bonita, que es guapa, o a la alumna, ¿no?, que también, oh, qué guapa te vienes hoy, y no lo ven, digamos, como una violencia, lo han normalizado, y lo ven como esto que decimos el piropo, etcétera. Sin embargo, eso es acoso sexual. Y el hostigamiento tiene que ver con este ejercicio ya directo de ejercicio del poder de una relación asimétrica. Ahí hablamos, por ejemplo, de cuando un profesor hostiga sexualmente a una alumna, o un profesor hostiga sexualmente a una académica, a una auxiliar, a una funcionaria, etcétera, donde hay una relación de poder vertical, asimétrica, que es más clara, y hay una desigualdad muy presente. Y estas dos figuras, me gusta, estos dos tipos de violencia quería destacarlas porque están muy presentes en los espacios educativos. De hecho, vamos a ver que según la ENDIRE, la encuesta nacional de relaciones y dinámicas en los hogares, que tiene un apartado sobre violencia escolar, cabe señalar que faltan instrumentos, de hecho en la UNAM lo estamos trabajando, faltan instrumentos para medir y recoger datos explícitos de violencia escolar, tanto en los espacios de educación básica, media y a nivel superior, y los datos con los que contamos principalmente son de la ENDIRE, ¿no?, y de los últimos estudios que se han hecho a partir de la última encuesta que fue en el 2016, la Intercensal, ¿no? Pero ahí vemos que la violencia física, sexual y emocional son los principales tipos de violencia que se dan en el ámbito escolar, ¿no? Y a lo largo de la vida escolar de las mujeres, contando mujeres desde los 15 años en adelante, ¿no? Entonces, eso es importante distinguir, este tipo de violencia, que es la violencia sexual, la violencia emocional y la violencia física, que son los principales tipos de violencia que se dan en el entorno, en la modalidad escolar, y que es violencia institucional y escolar. Y eso, por supuesto, es un punto también importante de análisis, ya que la violencia institucional y la violencia escolar obedecen a una violencia de tipo estructural. Cuando una institución, ¿no?, está cometiendo actos de violencia y además está protegiendo o encubriendo o no haciéndose cargo de la situación de violencia que sucede, estamos hablando de una violencia estructural, ¿no? Y la violencia institucional y escolar obedecen a esta lógica. En el caso de México,
y como yo tomaba los datos también de violencia escolar, pero es alarmante, según las últimas cifras y las últimas mediciones, que prácticamente 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido por lo menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida y ejercida por cualquier agresor. Esto puede ser por alguien de su familia, de su comunidad, de su escuela, o también por algo ajeno. Respecto a la violencia en el ámbito escolar, un 25.3% de las mujeres de 15 años y más a nivel nacional ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante, y el 26.6% de las mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral. Esto también es muy importante porque en el contexto educativo no solamente tenemos la condición, digamos, de alumna, alumno, alumne, sino que también tenemos la condición de trabajadoras, trabajadores, también profesoras, profesores, académicos, académicas, en sí, un conjunto de una comunidad educativa, y entonces es importante también tomar las cifras que hablan del acoso laboral, que también sucede en los espacios educativos. ¿Cuáles han sido los mecanismos institucionales que hasta el momento ha estado trabajando la universidad? Y que, bueno, yo les puedo dar como hito que entre el 2018 y el 2019, pues la UNAM cobró muchísima fuerza todo el trabajo respecto en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia a partir de esta marea feminista que fue abriéndose en las universidades, no solamente en México, sino que también en América Latina, respecto de estos movimientos también del nunca más, de las mujeres, de denunciar, de un poco salir de este proceso de la violencia normalizada que está dentro de las instituciones educativas, y ahí marca un hito, digamos, en el caso de la UNAM y de México, pero cabe señalar que esto se viene desarrollando desde los 80-90 en el contexto de la Universidad Nacional, pero que toma fuerza ya en este contexto con este nuevo impulso también que dan las mujeres jóvenes, y sobre todo que tienen una dimensión en común y que es transversal y que tiene que ver con erradicar la violencia de género. Entonces contamos con un marco jurídico, una legislación universitaria desde la perspectiva de género, que son los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, que son del 2013, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM, que es del 2016, el protocolo para la atención de casos de violencia de género, que tiene una versión 2016, que fue muy criticada también por algunos espacios que dejaba, baches, digamos, y también aspectos importantes que tienen que ver con la atención de la violencia y que tienen que ver con la confidencialidad, con la debida diligencia, etcétera, y entonces que fueron un poco reestructurados, y hay una versión 2019 de este protocolo, que todavía está vigente, la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, a la cual yo pertenezco, la SIG-UNAM, que ha sido muy importante en este proceso, llevamos desde el 2020, apenas un año, cumplimos en marzo, y que está trabajando todo el tema de la política institucional de igualdad de género, y que trabaja de manera también mancomunada con las instancias que tienen que ver con la atención a los casos de violencia, como es en este caso la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, que tiene su estatuto y su reglamento que se acaba de publicar. En la UNAM, quien atiende los casos de violencia es la Defensoría, que era la Defensoría de los Derechos Universitarios, que existe desde los 80, pero que ahora tiene dos oficinas, la Oficina de Derechos Universitarios y la Oficina de Atención a la Igualdad y a la Violencia de Género, y que hace este trabajo transversal en la universidad, pero a su vez, como ustedes saben, la UNAM es enorme, y entonces cada facultad, escuela, entidad de dependencia también ha ido generando sus propias oficinas de principalmente prevención y también de atención y acompañamiento a los casos de violencia, pero a nivel general todo pasa, digamos, ahora por la oficina, a su vez que todo el trabajo en política de igualdad y de prevención pasa también por la coordinación. Aquí quisiera yo hacer un poco el análisis de que precisamente uno de los desafíos, y lo vamos a ver más adelante, y las críticas que podemos hacer, es que justamente estos espacios nacen un poco segmentados, un poco fragmentados, igual que la política de género en el contexto de México. Si ustedes ven, hay un sistema para la igualdad y hay otro sistema que es para la atención a la violencia, como si no fueran problemáticas en común. O sea, no se está entendiendo que la violencia de género es una desigualdad. Son desigualdades que se dan en los diferentes espacios, y por lo tanto las instancias no pueden ser segmentadas, fragmentadas, más bien tienen que ser instancias integrales. Y por supuesto otro mecanismo importante de la institución tiene que ver con las comunidades universitarias. Nosotros no estamos entendiendo a la institución.
Gracias. No estamos entendiendo a la comunidad solamente como un espacio que es fuera de la institución, ¿no? Sino que estamos entendiendo que las comunidades también son parte de la institución y tenemos que entender la institución también, transformarla desde una mirada más horizontal. ¿Qué buenas prácticas hemos tenido en la universidad? Una serie de experiencias de transversalidad de la perspectiva de género en la universidad. La transversalidad tiene que ver con el análisis que se hace de que toda acción planificada que se realice en la escuela, en la universidad, una materia, una asignatura, un plan de estudio, un programa deportivo, lo que sea, va a tener implicancias diferentes para hombres, mujeres y disidencias sexuales. Entonces, hacer transversal la perspectiva de género es atravesar esta mirada desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos a cualquier acción planeada. Y como buenas prácticas, bueno, tenemos la coordinación, que lo nombré, las comisiones internas para la igualdad de género, que son las CINIC, que son comisiones que son desde las comunidades universitarias y que hacen incidencias, están conformadas por estudiantes, por académicas, académicos. La red de comisiones, hay una serie ya de red de comisiones de las distintas facultades y escuelas donde hay CINIC. El programa de personas orientadoras comunitarias POC, que es muy importante porque son personas que acompañan casos de violencia, pero que son de las comunidades. Las unidades de género y unidades de atención a la violencia de género, que también están dentro, como yo les decía, de las entidades y dependencias de la UNAM, pero que a la vez trabajan coordinadamente con la Defensoría de los Derechos Universitarios y atención a la violencia de género. Y muy importante ha sido la reforma a los planes y programas de estudio desde la perspectiva de género, es decir, que las asignaturas, las materias, etcétera, tengan esta mirada, tengan las gafas de género, tengan esta mirada transversal de la perspectiva de género, y por supuesto todos los cambios a la legislación universitaria, donde uno de los principales ha sido reconocer a la violencia de género como una falta grave a la ética universitaria, y que por eso también, ustedes lo habrán visto en una serie de noticias, hubo todo este movimiento de mujeres organizadas en la UNAM. El abordaje integral de las violencias, para ir cerrando, tiene que ver precisamente con que en la UNAM hemos problematizado la violencia de género como una causa y una consecuencia de las desigualdades. También estamos problematizando el orden de género que hay en las universidades, que hay en las instituciones educativas, que también son patriarcales y que no podemos negarnos a esa realidad, ¿no? Hay una dominación masculina en términos de Bourdieu, hay una violencia simbólica, y eso está presente en nuestras instituciones de educación superior. Y también hacer un análisis estructural, como yo decía al principio, que remite no solo a la parte social, sino que también a lo material y lo cultural. Y aquí es muy importante que nosotros hemos trabajado desde el enfoque interseccional, es decir, que las desigualdades y las discriminaciones no solo son de género, son también de raza y son también de clase. Y eso está totalmente presente en nuestras instituciones de educación superior, ¿no? Y eso lo vemos muy patentemente en el contexto de América Latina también, en sus instituciones de educación superior. Y las desigualdades que enfrentamos en las instituciones de educación superior, pues tienen que ver con la división sexual del conocimiento, el menor acceso de las mujeres a los salarios y los puestos de poder. Por ahí la colega Carla mencionaba que si bien las mujeres han ascendido en los puestos de poder en las universidades, en la escuela, en los colegios, igual no logran, no hay una paridad entre la cantidad de hombres que están en esos espacios de toma de decisiones y en el caso de las mujeres. Y por supuesto la discriminación, la violencia de género y la división sexual del trabajo, que es una desigualdad oculta, pero que todavía vemos en los currículums formativos. Las mujeres desde la infancia, ¿no? En la escuela, en el colegio, que jueguen con muñecas, los hombres que jueguen con camiones, etcétera, y vamos reproduciendo todos estos estereotipos de género que finalmente lo que generan es violencia y desigualdades. Y aquí hay tres dimensiones de la violencia estructural en las instituciones de educación superior, que es muy importante reconocer, y que tiene que ver con precisamente naturalizar estas desigualdades y las relaciones de dominación, ¿no? Se han naturalizado, decimos que por excelencia, por meritocracia, los hombres ascienden, etcétera. Hay violencia cotidiana que se ha normalizado y hay una complicidad también colectiva, ¿no? Hay exclusión de la experiencia femenina también del conocimiento construido, el uso del lenguaje es muy importante. Hasta hace muy poco siempre nos nombraban como masculino a todos y nos decían que era universal y genérico, cuando si hablamos en términos universales, nosotros representamos el 52.1% de la población mundial. Por lo tanto, si vamos a hablar en genérico, pues hablemos de todas siempre, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, el lenguaje incluyente y no sexista, y la valoración de los conocimientos producidos también por las diferentes géneros y también hombres, mujeres y las disidencias sexuales. Y finalmente los retos y los desafíos se enmarcan en la promoción de la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias. Un reto principal es la participación de las comunidades educativas.
pero también comprender que las instituciones de educación superior, pero también los colegios y escuelas básicas, son espacios de poder. Hay relaciones de poder, no podemos negarnos a esa realidad. Y si nos negamos a que son espacios de poder, no estamos reconociendo la diversidad de actores, actrices y sectores que hay, y estamos negando entonces estas relaciones de posición y de condición de género que hay en las instituciones educativas. Por lo tanto, es importante reconocer esto para generar políticas institucionales integrales con sistemas que no estén fragmentados. Hay que darle muy fuerte a la prevención, por supuesto a la atención, a la investigación, a la sanción y a la erradicación de las violencias de género en los contextos educativos, contar con un presupuesto, contar por supuesto con personal que esté capacitado, sensibilizado en ese sentido en la UNAM. Estamos haciendo una serie de cursos, seminarios que ustedes pueden ver en la página de la Coordinación para la Igualdad de Género, para sensibilizar a profesoras, profesores, al personal, etcétera, pero también otros cursos que tienen que ver con la reforma de los planes y programas de estudio para incluir la perspectiva de género en las diferentes asignaturas y materias. Y finalmente un proceso de institucionalización y de transversalización de la perspectiva de género que tiene que ver con esta cultura institucional que tenemos, con transformar esta cultura institucional, con hacerla más incluyente, más igualitaria y por supuesto libre de todo tipo de violencias. Muchas gracias y sigo aquí para cualquier duda, consulta y comentario. Muchas gracias, doctora Cecilia, y pues bueno, recordarnos, ¿verdad?, que estos grandes procesos que implican, en este caso hay una invitación, me parece que se mencionó varias veces, a abordar este tipo de temas de una manera integrada, no disgregada, ¿no? Justamente un abordaje que se da de manera fraccionada, cuando abordamos la realidad de manera fraccionada, pues vamos a tener una respuesta de esa misma manera, fraccionada. La invitación es a que incluso todas las actoras, los actores que tienen que ver con estas situaciones puedan también dar su voz, ¿no? Se habla en este caso de una invitación a que puedan ser participantes de estas mesas de diálogo, personas que participan, en este caso de la institución, en cualquiera de los estamentos. Pues a quienes nos están en este momento, quienes forman parte del grupo que ha escuchado, observado, les invitamos a todas y todos a que puedan escribir sus preguntas a través del chat. Puede ser que esté dirigida a alguna de nuestras ponentes o a todas. Y ya alguna de ustedes podría decir quién contesta o quién va completando, ¿verdad? Incluso si alguna pregunta fuera alguna en especial y alguien quiere completar, también lo puede hacer con todo gusto. Y bien, mientras llegan las preguntas, Moni, no sé si tú tuvieras alguna por ahí entre lo que escuchaste, ¿qué preguntas podríamos iniciar tal vez como para detonar? Si tuvieras alguna por ahí. Sí, pues bueno, igual recordar, ¿no? Este es un espacio que nos interesa como poder detonar la reflexión en las comunidades educativas. Tenemos presente entre las participantes educadores, hombres, mujeres, estudiantes también. Entonces, quizá preguntarles a ustedes desde las instituciones en las que trabajan, que nos acompañan, pues cuáles son los desafíos que han identificado en el trabajo con la comunidad estudiantil. Por ejemplo, me es muy familiar, o nos es muy familiar, me atrevería a decir, incluyendo al hermano Hugo, lo que decían por ahí, ¿no? Cómo ayudar a entender o hacer este diálogo con las personas adultas, con los profesores, con los académicos, y ayudar a entender el sentido de la forma en cómo el día de hoy cobra forma la manifestación de las violencias por parte de las estudiantes. Es una realidad en nuestras escuelas, en toda esta oleada feminista, estas formas de manifestar, ¿no? De denunciar, de protestar, de pues cuestionar esta normalidad de violencias, y a veces, no pocas veces, nos toca ayudar a entender a la comunidad y a mirar con empatía, ¿no? Más que con desconfianza. Entonces, en ese sentido, quizá
no sé si nos quieran compartir de las experiencias que ustedes han acompañado, pues dónde han visto como los aciertos, ¿no? Que se ha logrado como ese avance en la comprensión de, pues de que es necesario, es parte de nuestras obligaciones. Y bueno, creo que también en el hermano Salvador quieres hacer una pregunta, hermano, lo puedes anotar en el chat, o no sé si tú tienes acceso al micrófono. Bueno, en este caso hay una pregunta. Dice, si voy pasando por la calle y alguien desconocido en específico, un hombre, me silba, ¿se consideraría violencia? ¿O qué sería esto porque me hace sentir incómoda? No sé si a alguna de ustedes les gustaría responder. Pues Cecilia lo comentó hace un rato, ¿no? Cuando nos hablaba de las modalidades. Y sí, el acoso callejero, traducido en piropos, ¿no? Es como se cree que es como como que va a hacer sentir bien, pero justamente es en irnos cuestionando las dinámicas de que tiene que ver es cómo yo, por qué, primero es quien lo hace, el por qué y para qué, y también esa incomodidad pues tiene que ver con el reconocer que eso también ha sido un tema, gracias al trabajo que se ha venido haciendo, y hay que decirlo, del movimiento feminista, hacer visibles las violencias, de irlas reconociendo, porque anteriormente había pues, también desconocimiento de decir, no me puede molestar, nada más me lo quedaba para mí, ¿no? Entonces ha sido también irlo verbalizando, ir sintiendo en el sentido de la incomodidad. Y obviamente, digo, esa es una de las cosas que hoy hemos hablado todas, viene a cambiar las dinámicas de cómo interactuamos, ¿no? Viene a identificar, ok, si yo quiero tener, ¿no? Un coqueteo, un acercamiento con alguien, pues hoy cuáles son las formas, voy a decir, en donde pues ni controle al otro, ni crea que tengo, pues porque va pasando el derecho de decirle o hacerle, y también de verbalizar cuando algo me incomoda, ¿no? Que ese es un tema de las sexualidades y de la educación de la sexualidad que es muy importante abordarlo, porque finalmente hay temas que nos han enseñado a hablar y hay otros temas que ha sido solamente voy a decir, sin mero modelaje y información, pues, pues no de una didáctica, en donde hoy por hoy es importante reflexionar los temas de consentimiento, de acercamiento, de por qué lo hago, por qué me siento incómoda, cuándo lo puedo decir y cómo lo puedo externar, porque también es un tema en donde hemos tenido voces para decirlo, voy a decir, en algunos temas y en otros no. Entonces, lo que veníamos diciendo, por ejemplo, hoy en día ya es posible que alguien diga, oye, quiero ganar lo mismo, ¿no? Y estoy en todo mi derecho por temas de leyes, pero decir que en la calle eso me incomoda es como decir, pues es alguien que te está tomando en cuenta, que te está diciendo que te ves bonita, ¿no? Y entonces tendríamos, si nos metiéramos en esa dinámica como muy reduccionista, identificar que por eso es que la violencia de género también está de manera transversal en todos nuestros aspectos de nuestra vida, en lo que hacemos cotidianamente en nuestra casa, ¿no? El reconocer las dinámicas que tenemos. Y esa es la parte como muy retadora, pensando y conectando con lo que decía Mónica, la parte muy, muy retadora es que los argumentos no pueden ser nada más, me interesan estos temas porque tengo una hija o porque tengo una hermana o porque tengo, no, sino hay que entender y de verdad colocarnos los lentes de decir, es que es cambiar la manera en cómo no hemos venido interactuando y relacionando. Y eso puede generar miedos. Y eso está, como bien decía Cecilia, como muy arraigado en las instituciones, entonces moverlo es desgastante. Y también hay que entender las emociones que hay, pues de decir no puedo ni salir a la calle, ¿no? Y por otro lado, no me siento segura en donde me debería de sentir segura, ¿no? Y como bien decían, desde esta perspectiva interseccional, pues además tiene que ver con diferentes características que de repente además son nuevas para muchas personas, ¿no? O sea, usar pronombres, hablar de las diversidades, ¿no? Genera cambios y voy a decir emociones, y a veces la primera emoción tiene que ver con rechazo.
Tenemos dos preguntas que van en relación con esto. Igual si gustan completar, cualquiera de ustedes siéntanse completa la libertad de abrir el micrófono y responder. Voy a leer las dos y vemos cómo podemos abordarla o cómo la pueden ustedes abordar. Dice una relacionada justo con esta misma, la anterior, ¿cómo identificar palabras de acoso por parte de un hombre a palabras de aprecio, entre comillas, con buenas intenciones? Y la otra, podrían profundizar en la afirmación que una de las ponentes señaló, aun cuando hay protocolos, los casos siguen presentándose. Desde su experiencia, ¿cuáles son los ámbitos en los que hay que seguir trabajando para que se disminuyan los eventos? Entonces, esta cuestión como de en qué ámbitos tenemos que seguir trabajando, y es esta parte de cómo identificar las palabras de acoso que parecerían con buenas intenciones, ¿no? A ver. Bueno, un poco también sumado a la pregunta anterior, cuando preguntaba a una compañera si me silban en la calle y yo pues me siento incómoda, por supuesto que nos sentimos incómodas, o sea, es horrible o sea, es un tema, te subes al transporte público o vas a la universidad o a la escuela o lo que sea, y que te estén diciendo de cosas, por supuesto que te hace sentir incómoda, ¿no? Y eso se llama acoso, acoso sexual aquí y en cualquier parte, ¿no? Y además porque tiene un punto fundamental que también mencionaba Carla, que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Y que precisamente se suma con lo anterior, que también mencionaba Mónica, que es este trabajo que estamos haciendo en el contexto de las instituciones de educación, donde hay una gama, por ejemplo, de personas que ya tienen más edad, etcétera, pero que son parte también de, vamos a entenderlo, de sus privilegios, ¿no? El hecho de poder decirle a una colega o una alumna que está bonita, que, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estamos cuestionando privilegios, o sea, no hay ningún espacio, ni educativo, ni laboral, donde nos vayan a decir también, bienvenidas las feministas, qué bueno que llegaron, con su protocolo, con la igualdad de género. No, o sea, es un tema de construcción, es un tema de un proceso, porque como bien decía Carla, nos interpela, ¿no? Nos pone en posiciones de cuestionar privilegios, cuestionar posiciones, cuestionar condiciones, ¿no? Entonces es complejo, por supuesto, porque nos está planteando nuevas formas de relacionar, ¿no? Nuevas formas de establecer relaciones de género y también de apertura y de inclusión. En el término del acoso, las palabras de aprecio con palabras de acoso tiene que ver también en tema de violencia de género. La violencia de género también tiene un aspecto muy subjetivo y va a depender de cómo la persona la sienta, la perciba y la esté viviendo. En el caso, por ejemplo, de la UNAM, yo particularmente, antes de estar en la coordinación, atendí la unidad de género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y atendía los casos de violencia de género, que se liga también con la otra pregunta que decían por qué si hay protocolos siguen apareciendo estos casos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, les puedo decir que en un año, además en pandemia, atendiendo vía virtual, atendí más de 35 casos de casos de violencia de género, de acoso, de hostigamiento sexual, ¿no? Y también de violencia emocional, de violencia física, donde habían también relaciones asimétricas, como digo, es decir, la alumna, el profesor, el académico de renombre y la profesora, digamos, técnica universitaria, etcétera, o la funcionaria, o incluso entre funcionarias, funcionarios que son pareja y que son trabajadores de una misma institución educativa, donde la UNAM también dice, ahí no nos podemos meter porque no atendemos violencia familiar, nos abocamos al derecho administrativo, etcétera, que también es un tema que hay que trabajar y discutir dentro de las instituciones de educación superior. Hasta dónde el derecho administrativo, hasta dónde el derecho penal, etcétera, que es un tema que es transversal, no solo a la universidad, sino que también a los colegios y escuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es también importante decir que cuando hay acoso, por ejemplo, yo tenía estudiantes que me decían que me sigue, me llama todo el tiempo, me persigue, entonces entrevistábamos al chavo y el chavo decía, es que la persigo porque me gusta tanto que por eso la persigo todo el día. Se llama acoso, se llama hostigamiento, es violencia, o sea, visibilizarlo, decirlo, nombrarlo como es ya un tema y un desafío y un avance que estamos enfrentando en las instituciones de educación superior, ¿no? Y en las formas de relacionarlos y también a quienes nos dedicamos a la educación es un tema transversal y trascendental, ¿no? Entonces, las palabras cuando son de aprecio, cuando te están buscando, pero si tú dices no, ya hay una insistencia, es porque ahí ya hay una situación de acoso
que la persona en esta situación de víctima, vamos a decir, y la persona presunta agresora, pues tienen que acudir a las instancias correspondientes, que estén en su universidad, en su escuela, etcétera, donde sea que estén desarrollando su trayectoria educativa, acudir a estas instancias. Pero hay una distinción muy clara entre cuando son palabras de aprecio y cuando ya es un tema de acoso. Cuando hay insistencia, cuando hay persecución, cuando ya le dices no, y eres clara en decir que no, y sigue, insiste, busca, escribe, correos, lo que sea, eso ya es una situación de acoso que requiere una queja, porque en el contexto educativo no hablamos de denuncias, hablamos de queja, lo insisto, porque no hay un proceso penal de por medio. Tú puedes hacerlo por fuera, también ir al Ministerio Público, etcétera, y hacer un proceso penal, pero el acompañamiento que se va a dar en la institución educativa va a ser una queja, ¿no? Y finalmente los protocolos, ¿por qué siguen presentándose? Bueno, tenemos protocolos, tenemos instancias, hay legislaciones que se están trabajando en los contextos educativos y que han ido creciendo, y como bien decía Marcela, que son políticas y protocolos que son vivos, porque van modificándose cotidianamente por los contextos. O sea, cada una de nosotros que está en diferentes contextos educativos puede reconocer formas, tipologías o entornos de la violencia que a lo mejor lo que hay en los maristas en Chile, en un colegio específico, no hay en la UNAM en México, ¿no? O no hay en el TEC de Monterrey. O sea, son también, esos contextos son muy importantes de identificar porque son las particularidades en las que se va desarrollando la violencia de género y las violencias cotidianas en nuestro espacio educativo y que son muy importantes de determinar. Y en ese sentido, a pesar de que existan protocolos, a pesar de que exista legislación, siempre hay, como dice una colega también, esta parte de a mayor protocolo, a mayor empoderamiento, que no me gusta esa palabra, pero vamos a decir mayor fuerza femenina, hay mayor violencia machista, violencia patriarcal. Sin ir más lejos, estamos en un contexto en México de una ola feminista, que no es solo México, es también América Latina, ¿no? Y hay 11 asesinatos diarios de mujeres, ¿no? O sea, feminicidios. Siguen habiendo la incidencia, justo hoy día estaba revisando el último informe de INEGI de Mujeres, de la incidencia y la prevalencia de la violencia sexual, de los delitos sexuales contra las mujeres, violación, acoso, hostigamiento, cómo van cada día en aumento, a pesar de que también va en aumento el movimiento feminista, las denuncias, la visibilización, etc. Entonces, no solamente que se visibiliza porque hay más denuncia o más queja en el espacio educativo, sino que también es más potente porque también hay una resistencia. Es un tema también de poder que tenemos que entender. No se trata de que nos vamos a pelear todas, todos y todas, porque no se trata de eso. O sea, vivimos en un mundo complejo y en un mundo diverso. Nuestros espacios educativos son diversos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que abogar por la inclusión, tenemos que abogar por nuevas formas de construir y sobre todo trabajar muy directo con las comunidades. Aunque existan protocolos, aunque existan legislaciones, el trabajo directo que se hace con las personas en las comunidades son las que hacen una resolución positiva de los conflictos y son también las que hacen llegar a nuevas formas también de solucionar y erradicar la violencia. Pero también hay que tener muy claro que aunque exista legislación, protocolo y se esté trabajando, hay también toda una ola de resistencias muy potentes que va a seguir existiendo porque son temas de, como dije, privilegio o de luchar por poder. En un contexto educativo, cuando le dice a un profesor emérito honoris causa, ¿sabe qué, doctor? Emérito honoris causa, no le puede decir a su alumna que le gustan sus piernas porque se llama violencia, porque se llama acoso, imagínense. O sea, ¿qué sucede? El profesor emérito honoris causa me va a decir, ¿y tú quién eres para decirme eso a mí si yo llevo años diciéndole a mis alumnas que sé yo que son bonitas y ahora me vienen a decir que se llama violencia, no se les puede decir nada ya, etcétera, y aparte me hacen hablar con el los les, no, yo me niego, etcétera. Entonces, toda esa resistencia que incluso nos pueden dar hasta un poco de risa, ¿no? Se dan en el contexto educativo, se dan en el contexto de los países, y es esa resistencia la que hace, por supuesto, que se sigan reproduciendo estas desigualdades y estas violencias. Gracias. Hermano. Adelante, adelante. Sí, es que me están haciendo dos preguntas por interno, me gustaría responderlas para todo el mundo. Adelante. Y una de ellas dice relación con lo que Cecilia un poco está hablando, porque el hermano Salvador García me pregunta, ante la diapositiva que yo presenté, qué es lo que no vimos, dice, creo que es importante analizar qué es lo que institucionalmente no queremos ver. Y eso, ante el ejemplo que daba Cecilia sobre este doctor honoris causa, ¿no es cierto?, que tiene muchos títulos y muchos años trabajando y hace lo que quiere, ¿no es cierto?, y se permite decirle lo que quiere a una mujer, yo creo que ahí está la base de todo abuso.
y que es el tema del poder y el cómo usamos el poder que nos ha conferido un título, un cargo, una institución, etcétera. O sea, todas las denuncias de abuso que nosotros hemos recibido tienen que ver con que había una situación de desigualdad. Un profesor, un niño, un adulto, un menor, un rector, una persona que estaba bajo su mando. Entonces, el poder es algo que ha corrompido de una u otra manera todas las relaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Siempre hay otro que nos pisotea y que hace uso y abuso de eso que se le ha conferido, o mal uso y mal abuso, ¿no es cierto?, de eso que se le ha conferido para denigrar al otro, tratarlo mal, decirle lo que quiera, porque el otro no le puede decir. Hay una situación de desigualdad. Y eso me parece que es relevante clarificarlo. El profesor honoris causa se siente que tiene bajo sus espaldas todo no sé, su legajo de estudios, de lo que ha hecho en su vida, ¿no es cierto?, de títulos, por lo tanto puede decirle lo que quiera a su estudiante, a su alumna. Lo mismo pasa cuando un hermano, un profesor, un laico, quien sea, abusa de un niño, también cree que puede hacer lo que quiera con ese niño porque está en una situación de superioridad, de poder. Y eso digo que hay que señalarlo mucho. Y lo otro que me estaban preguntando era Edgar, me preguntaba a qué me refería cuando hablaba de la ética del cuidado y cómo aplicarlo, dice, a las políticas de protección. Entonces, cuando hablamos de la ética del cuidado, hablamos de algo que se basa en entender el mundo o el contexto en el que estamos como una red de relaciones, donde todos estamos relacionados, por lo tanto, todos tenemos que ver con lo que ocurre con el otro. Entonces hay un compromiso que cuando yo hablaba de construir espacios seguros, comunidades seguras, yo soy responsable, así como el director de mi colegio, así como el educador del curso X, como el voluntario que viene, todos somos responsables para que este lugar se transforme en un lugar de mucho cuidado. Ahora, ¿cómo vamos nosotros implementando la ética del cuidado? Bueno, primero tenemos que pensar que somos todos iguales, que tiene que haber seguridad para todos, que las personas no son instrumentos, sino que toda persona tiene una dignidad y debe ser respetado por ellos. Reconocerlos a todos como que somos únicos e irrepetibles y respetar a eso. Yo creo que cuando abordamos la ética desde eso, desde que todos aportamos con un granito de arena para construir estos espacios, estos contextos, vamos construyendo estos espacios de seguridad. De esa manera lo podemos llevar a las políticas de protección, porque las políticas abordan eso, a que nuestros contextos, nuestros espacios, nuestros colegios, nuestros estadios sean lugares seguros, que no tengan, ¿no es cierto?, espacios oscuros, que las personas que estén ahí sean responsables, sean respetuosas. Un poco a eso me refería, Edgar. No sé si te respondo. Y al hermano con lo que no vimos, que también hay estructuras que hay que erradicar, que hay que cambiar cómo llevamos adelante el poder. Pues muchas gracias. Tenemos una pregunta más que me parece que aunque va dirigida para Marcela, porque tiene que ver con la mesa Nunca Más, también tanto en la UNAM como en el TEC de Monterrey se habló de algo similar, que tiene con esa cuestión como de grupos de diálogo, ¿no? Hago la pregunta y vemos la manera de abordarla. ¿Podría compartir cómo fue la respuesta de los padres de familia, las alumnas y los alumnos y docentes al llamado a integrar las mesas Nunca Más y en general de los otros integrantes? ¿Con qué frecuencia y con qué agenda se reúnen? Nos reunimos 6 veces al año y lo que hicimos fue elegir a los representantes de la mesa dentro de los mismos estamentos que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, de los centros de estudiantes, hay 7 estudiantes que integran esta mesa. De los centros de padres, hay 3 padres que integran la mesa. De los educadores, así, íbamos... de los rectores, que son 12 rectores, hay 2 rectores que también están sentados ahí.
uno de los colegios que son subvencionados y otro de los colegios que son particulares pagados, que hay dos realidades en Chile. Entonces, de esa manera nosotros fuimos conformando este estamento que en el fondo representa a todo el mundo. Le dimos también cabida a los auxiliares, a las personas que hacen el aseo en los colegios, que nos parecen relevantes porque son personas que siempre están en los patios, que están atentas a lo que va ocurriendo con los niños y niñas, que están como atentos. Pasan muchas generaciones de niños, está el mismo funcionario ahí en el colegio, por lo tanto siempre son cercanos. Por lo tanto ellos en su encuentro que tienen también, porque en Chile nos reunimos todos los estamentos cada cierto tiempo, ellos también eligieron un representante y de los administrativos también hay uno. Y vamos poniendo una agenda que, bueno, primero es recibir, en una primera instancia fue recibir mucha información de lo que iba ocurriendo con el tema de los abusos, lo que se iba implementando, cómo iban las causas, lo que íbamos haciendo, porque había como mucha avidez de querer saber de eso. Y ellos después lo bajaban a sus comunidades. Y hoy día estamos trabajando la mesa del Nunca Más para convertirla en una especie de observatorio, que todas estas personas que están en los diferentes colegios puedan de una u otra manera estar atentos, así los 4 pilares, ¿no es cierto?, de la Convención de Derechos del Niño se están cumpliendo en cada uno de esos espacios. Por ejemplo, si los niños son tomados en cuenta en las decisiones más relevantes que tienen que ver con ellos en los colegios. Eso lo puede ver cualquiera de los que esté ahí. Y lo vaya llevando como tema a la mesa. Así lo vamos haciendo. Muchas gracias. Y bien, si vamos tratando de ir cerrando este espacio, les agradecemos pues enormemente su participación, su palabra, el recordarnos esta cuestión de las relaciones asimétricas, ¿no? Que además están en nuestra mente, ¿no? Esta cuestión se mencionó por ahí, bueno, por ahí me parece que fue la doctora Cecilia la que habló, ¿no? Esta cuestión del poder, cuestión simbólica, ¿no? Bourdieu lo que nos dice, pues es un poder simbólico, en realidad está en la mente, no en la realidad, y pues está justo en nuestras manos el poder lograr tener pues relaciones más simétricas, o apostarle por ahí. Si tuvieran alguna última palabrita, algo lo que les gustaría a ustedes decir, mencionar, invitarnos, pues este sería el espacio. Digamos, tendríamos 1 o 2 minutos como para poder decir una palabrita final a las y los participantes de este espacio. Bueno, agradecerles la invitación que nos han hecho a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. También agradecer las preguntas, la participación de las personas que hoy se han conectado a este webinar. Por supuesto, hermano Hugo, agradecerle también su moderación, la participación e invitación de Mónica y de las colegas, ¿no?, de Marcela y de Carla. Y creo que estos son los espacios precisamente que están haciendo estas transformaciones, ¿no? A lo mejor decir, pues es solamente una conferencia, pero de ahí se parte, o sea, de todo esto, de platicar estos temas, de abrirse a estos temas, de también ser críticas, frente a lo que se está realizando, y el reconocimiento también desde las instituciones, ¿no? Lo que hablábamos de reconocer el poder, las relaciones desiguales, y querer transformar, querer buscar nuevas formas de relacionarnos, de ser inclusivos, ¿no? Instancias como lo que decía Marcela, esta mesa del Nunca Más, me parece, la anoté precisamente porque me parece que es una experiencia muy importante y que debería también conocerse, profundizarse, ¿no? De construir comunidades protectoras, lo que también mencionaba Marcela, la ética del cuidado, me parece que es también un punto que también me llevo para poder trabajar, porque precisamente lo que queremos hacer también desde la UNAM es precisamente construir espacios seguros, espacios libres de violencia, espacios donde nos podamos relacionar de otra manera, y justamente hacer estos webinars, hacer estos ciclos, estas conferencias, me parece que es importante. Así que muchas gracias por la invitación, y también me da mucho gusto porque yo sé que hay muchas críticas en el contexto actual, en Chile, también en México, en América Latina y en los distintos países, respecto de la Iglesia Católica, ¿no? Como institución, lo que representa, y esta inconsecuencia, ¿no?, de decir que siempre ha sido una institución que ha sido construida desde la paz, el amor, la solidaridad, pero que pasan estas situaciones que son aberrantes, que son insostenibles,
pero que la Iglesia también está haciendo este trabajo autocrítico. O sea, también está volviendo a mirarse, también se está sentando a la mesa, también está reflexionando, y por supuesto no es fácil. No es fácil porque son instituciones que son construidas por los seres humanos. O sea, y eso es lo que también tenemos que entenderlo. O sea, lo que se construye se puede deconstruir, ¿no? Y eso es algo que también nos dice por ahí la sociología, y que es importante también. O sea, todo lo construido social, culturalmente, lo podemos deconstruirnos como personas y desarrollar nuevas formas de mirarnos, de relacionarnos, de entendernos, y por supuesto de manera igualitaria, libre de violencia, entendiendo también nuestras diferencias, ¿no? Porque lo igual no significa ser idénticas, idénticos, idénticas, significa que somos iguales en derechos, en capacidades, en las formas, pero no que somos idénticas, porque por supuesto hay una serie de diferencias, y ahí también el enfoque interseccional, que es muy importante para mirar, porque no solamente son diferencias de género, insisto, son de raza y también de clase, y en ese sentido también son de las diversidades sexuales, y entonces abrirnos a estos espacios, abrirnos también a la crítica. Así que muchas gracias por la invitación, y felicitaciones, perdón, por esta instancia. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues yo también agradecer mucho el espacio, coincidiendo con Cecilia, de estos espacios nutren, construyen, donde construyen también y nos aportan justamente para darnos cuenta que quizás a lo mejor hay algunos conceptos nuevos que podríamos haber escuchado hoy que nos ayudan a decir, bueno, cómo en nuestro contexto lo podemos, ¿no?, diluir, reflexionar y generar acciones. Y la otra parte que me parece importante es que en esta mirada crítica tenemos que participar todas las personas que somos parte de las instituciones, ¿no? Nadie debe quedarse fuera. Y esa parte, de repente, parece que está, pero nos vuelve al tema de que vuelve a estar la institución jerarquizada, ¿no? Entonces hay que escuchar a la comunidad, hay que escuchar también las resistencias de la gente en la dirección, ¿no? Para poder entender, porque finalmente sí, es difícil entrarle a los temas para deconstruirse, pero tampoco tiene que ser, voy a decir, pues doloroso y angustiante. Entonces, estarlo haciendo de estas maneras nos ayuda a estar teniendo diálogos constantes, y la otra parte, como la estrategia de trazar hacia dónde vas y cómo quieres lograrlo, eso también ayuda muchísimo. Y también pone, como voy a decir, a quien no le entienda mucho el tema, como para decir, bueno, esta es la meta que tenemos, bueno, vamos por ella, ¿no? Que también eso a veces nos ayuda en un sentido de no todo el mundo lo entiende de primera vez, pero ayuda a ir como trazándose un camino de hacia dónde queremos y cómo queremos que sea nuestra comunidad. ¿Queremos una comunidad libre de violencia? Bueno, ¿cómo la vamos a construir? ¿Cómo lo podemos hacer? Y entender que si no se involucra a todas las personas, pues va a resultar, ¿no?, desarticulado y de poco entendimiento a lo que pasa en las instituciones. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y yo también quiero agradecer por la invitación a Un Mundo Seguro, a Mónica, por todo lo que ayudó, ¿no es cierto?, a gestionar esto, por este webinar, por las preguntas que nos han hecho. Y yo quisiera cerrar diciendo que el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes es un tema nuevo y que tiene que ver con un cambio de paradigma, porque yo creo que todos los que somos adultos ya más mayores fuimos criados en otro contexto y con otras formas. Y un cambio de paradigma no se hace de un día para otro. Entonces nosotros en Chile siempre pensamos que nos vamos a demorar 10 años en ir cambiando las mentalidades de las personas. Así todos nos sentimos contentos porque ya hay un lenguaje común, hay miradas distintas, las personas se preocupan de cosas que antes no se preocupaban y los niños van cada vez teniendo más protagonismo. Pero también decir que todos somos protagonistas de esto. No podemos esperar que la protección venga del otro, ni el cuidado venga del otro. En mi país también el feminismo en este minuto es fuerte. Si yo me refiero a los niños que están en los colegios, también hay mucha violencia en el pololeo. Nosotros le decimos pololeo a lo que ustedes llaman el noviazgo, me parece. Hay mucha violencia. Bueno, nuestros países son países muy machistas, ¿verdad? Fuimos educados así.
pero hay que trabajar todos juntos. Yo creo que con respeto, con esperanza también, y aportando todos desde un granito de arena, vamos a lograr que este cambio sea realidad. Así que muchas gracias por la invitación y por el diálogo. Yo también me voy aprendiendo cosas nuevas. Muchísimas gracias. Moni. No, pues igual sumarme al agradecimiento y así como compartían ustedes, pues un poco la idea es abrir estas conversaciones con otras instituciones. Entonces, pues bienvenida a estas conversaciones. Ojalá no sea la primera vez que nos encontremos. Y simplemente para todas las demás personas que nos acompañan, pues invitarles el día de mañana vamos a estar intercambiando desde la práctica concreta de las personas que están responsables de los mecanismos en las escuelas. Entonces, pues va a ser muy interesante poder escuchar lo que en este tiempo pues cada una tenga que aportar y pues agradecerles nuevamente toda su participación. Eso, hermano, nada más. Muchas gracias. Muy bien, y pues nuevamente agradecer a todas y todos que hemos estado aquí participando y pues el día de mañana nos vemos en el mismo espacio y en los enlaces que hemos recibido. Y pues nuevamente, muchísimas gracias a nuestras 3 invitadas. Gracias a ustedes. Hasta luego, que Gracias. estén muy bien. Adiós. Gracias, hasta luego, bonito día. Que estén bien. Bye. Ay, mucho gusto.